Bienvenidos, son las 8:30 en el territorio continental ecuatoriano. Muy complacido por contar con la gentil comparecencia, o más bien presencia cívica trascendente de Mariana Yepes y José Hernández. Doctor, comienzo con usted. El oficio periodístico como que me impone averiguar a usted desde el ángulo observador de un comunicador a tiempo completo. ¿Cuál es este momento la misión fundamental que debemos acometer todos los ecuatorianos en términos de mejorar nuestra institucionalidad republicana este mismo instante? ¿Qué debemos inaugurar en términos de transformación institucional o recambio? De lo contrario, ya no tenemos guión ni libreto para ninguna otra alternativa que nos obsequie la fortuna histórica que siempre ha venido en nuestro beneficio y en nuestro perjuicio indistintamente. Doctor José Hernández y doctora Mariana Yepes, bienvenidos a la cadena Democracia. Así es que esa es la pregunta. Gracias, Gonzalo. Doctora Yepes, Gonzalo, buenos días. A sus oyentes también, buenos días y muchas gracias por la invitación. Gonzalo, la pregunta es bastante amplia, pero a mí parece que... ¿Por dónde comenzamos, por lo menos? Yo creo que, siempre en el país esperamos algo nuevo, divino, como una tarea que no... Y me parece que las tareas han estado siempre ahí. Los ciudadanos me parece que lo que nos corresponde es densificar nuestra participación, nuestra mirada, nuestra atención, nuestra crítica, y la crítica entendida siempre como una propuesta, siempre como una alerta. Hay gente que no le gusta que se critique, claro, incluso a este gobierno, porque creen que la tarea del periodismo es hacer loas al poder, y resulta que la tarea del periodismo es justamente... y honestamente no significa que eso sea una verdad. No estamos en una iglesia, acá no se trata de verdades reales, significa solamente hacer honestamente el trabajo, y eso significa generar alertas, y las críticas son siempre una propuesta. Si un gobierno le da la vuelta a una crítica, termina en una propuesta, termina en que alguien le está diciendo que eventualmente se esté equivocando en algún punto, lo cual significa que es el trabajo que nos corresponde. Entonces me parece que para la pregunta suya, Gonzalo, no necesitamos que haya algo novedoso, increíble. Siempre estuvo la tarea democrática ahí frente al correísmo, y ahora, por supuesto, nos corresponde aquilatar lo que tenemos, es decir, ejercer las libertades, controlar el poder, generar, por supuesto, todos estos marcos de cambio que hay, por ejemplo, en el hecho de que ahorita mismo nos corresponde entrar en el debate del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por supuesto, y usted lo sabe, nosotros fuimos entre los primeros en Cuatro Pelagatos en haber propuesto que se elimine, absolutamente que se elimine esto, y se lo dijimos públicamente al señor presidente de la República desde que llegó, que él debía haber propuesto que se elimine. Lamentablemente el presidente fue por el lado de hacer que esto se elija en las urnas, y ya vimos lo que eso dio como resultado, la presencia del señor Tuárez y de las otras personas, consejeros, que fueron censurados por la Asamblea Nacional. Entonces me parece, Gonzalo, que en este momento nos corresponde entrar a varios procesos, pero me parece que en lo fundamental no es solo la parte institucional. Me parece que hay una responsabilidad del país para aquilatar qué tipo de tareas tenemos responsablemente, a mí frente a la economía, por ejemplo. Yeah. Y me parece que seguimos en unos comportamientos que se me antojan absolutamente infantiles por parte de muchos ciudadanos muy respetables, yo lo digo eso con mucho respeto, pero cuando se ve, por ejemplo, que la crítica fundamental de muchos ciudadanos al gobierno es si hizo un acuerdo
con el Fondo Monetario o no, sin preguntarse por qué un gobierno tiene que ir al Fondo Monetario. Pues el Fondo Monetario no es el que vino. ¿Un formato económico extraviado? Me parece, Gonzalo, que lo que no, los ciudadanos no tenemos, me parece que el país carece de cierta dosis de realismo. Me parece que el país no tiene antenas que lo lleven, antenas a tierra. Y parece que el país siempre anda, Gonzalo, y mucha de los actores sociales y políticos siempre andan pensando que en este país es posible todo. Y Gonzalo, me parece que el primer ejercicio, para terminar con la respuesta a la cual usted nos convidó en esta primera pregunta, me parece que el primer ejercicio sería hacer un acto de realismo. Ese me parece que es el primer ejercicio que tendríamos que hacer, es decir, los ciudadanos, hacer un acto de realismo, decir qué país hay, Gonzalo, cuáles son las tareas que este país tiene en este momento, cuáles son las urgencias, cuáles son los acuerdos posibles. Y fíjese usted que siempre el país anda de espaldas a los mínimos consensos. Y un país como Ecuador, como otros muchos países, de la dimensión del Ecuador, de los problemas que tiene acumulados el país, de las oportunidades también que podría potenciar siempre y cuando haya acuerdos mínimos. Bueno, Gonzalo, ese es como el ejercicio mínimo que tendríamos que hacer los ciudadanos en este momento para poder salir. Y fíjese usted, tenemos un gobierno que le quedan 19 meses, que no tiene plata, que tiene problemas de credibilidad enormes, que tiene falta de capacidad política de mayorías en la Asamblea. Es un país, es un gobierno, Gonzalo, básicamente con muchos dice problemas. Que vive de milagro. No se trata de estar en la iglesia, reitero, los temas de milagros yo entiendo poco de eso, pero me parece Gonzalo, que es ecuatoriano, sí, de otras connotaciones. Sí, pero me parece que más que el problema de que los ciudadanos le pidamos todo al gobierno, me parece que hay que hacer un ejercicio mínimo como comunidad, como país, como nación. Al comienzo, ¿cuál cree usted, y le traslado también la misma interrogante a la respetable exfiscal general de la Nación, doctora Mariana Yepes, institucionalmente hablando, de la matriz institucional del Estado ecuatoriano, no hay que corregir ya deficiencias que ya no pueden seguir desdoblándose, disimulándose, autorrenovándose, pero para subsistir en el error, por decirlo algo. La parte institucional, ¿cómo debe ser modificada según el alcance de su visión siempre ejemplar en términos institucionales? Buenos días, doctora. Buenos días, licenciado, y buenos días, doctor. Un gusto compartir con usted este panel. Buenos días a los radioescuchas. Un tema complicado, ¿no? El doctor Hernández ya se ha referido con muchísima propiedad a varias perspectivas que se tiene de la situación actual. ¿Cómo, preguntaba usted, cómo corregir la matriz del Estado actual? Si consideramos como matriz, ¿qué sería el origen de la formación del Estado o las circunstancias la estructura institucional? Bueno, yo creo que una de las cosas que muchísimo se ha hablado en estas épocas, y creo que a partir de la consulta popular, es el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creería que es una institución, bueno, el origen, yo creo que fue positivo, porque es por primera vez que nuestra Constitución tiene aquello de que los ciudadanos y ciudadanas podemos participar en las decisiones del Estado, ¿no? Teóricamente. Y entonces existe lo que se llama poder ciudadano, que desde luego no es una iniciativa propia del Ecuador, sino que viene copiándose de otros estados, como por ejemplo en Venezuela se habla del poder ciudadano. Y también Venezuela tampoco tuvo una iniciativa propia, sino que vino de otros estados. Pero tener una institución del Estado con tales características y con una burocracia grande
Yo creo que no es correcto, porque la participación ciudadana se ha estatizado. Así es. Sí, y son ellos miembros del Estado, son funcionarios y son empleados estatales, y ha tenido muchísimas fallas la forma como han sido elegidos, por ejemplo, eso, ¿no? Se habla de enmiendas. Un poco momentos están adueñados de lo ajeno. Sí, o sea, de la participación nuestra. Nosotros somos ciudadanos y ellos han opinado. Pero, ¿qué han hecho? Opinan por nosotros. ¿Qué han hecho? Si nosotros revisamos la historia, ¿cuáles han sido las actividades? La primera, la más importante, la más notoria, designar a funcionarios del Estado, a altos funcionarios del Estado. Pero ¿cómo los han designado? O sea, han estado al servicio del gobierno que les fundó, ¿no? Claro. Que fue dueño del país en esa época. Y entonces se nombraron los funcionarios con una serie de falencias y con, como se mencionaba antes, con calificaciones extraordinarias, además solamente para legalizar una designación que ya estaba en mientes por parte del presidente de la República, alguien que le iba a servir para, digamos, para sancionar a los enemigos en lo que se refiere a los fiscales y para defender a sus amigos. Entonces, sí, y yo creo que esto... todo han disimulado con el mote de revolucionario. Revolucionario y con unos concursos mal llevados, ¿no? O sea, sí, criticados. Claro. Por ejemplo, se piensa que si se acaba esta facultad para el Consejo de Participación Ciudadana de hacer las designaciones, pasaría a la Asamblea. Y entonces tienen terror que haya una división, como antes era, entre los partidos políticos. Así era, pero ahora era un solo partido, una sola, ni siquiera un partido, sino una sola persona. Yo creo que habría que pasar a la Asamblea, pero con una serie de requisitos. Yeah. El tema de los concursos es muy saludable, pero unos concursos bien llevados. Yeah. La Asamblea podría hacer concursos. Pero con la una parte de la matriz, ¿no? Esto de que seamos presidencialistas absolutos y totales, bueno, ¿no debe cambiar eso? Ese es el hiperpresidencialismo, pero la modificación de un Estado ya político, si ya no tenemos presidente, ¿qué podríamos tener? ¿Primer ministro? No creo que sea esa la situación nuestra. Sí, pero un presidente con controles, desde luego, porque todos los órganos de poder deben ejercer un control cruzado y no puede ser una persona que esté en el Ejecutivo que está por encima de todo y sea el jefe de todo el Estado. Y volviendo a la participación ciudadana, le quitamos esa función, le quitamos la función de designación. ¿Y qué nos queda? Nos queda una cáscara. No tiene absolutamente nada. Y entonces hay un dispendio de los recursos del Estado en una institución que no tiene funciones, porque la otra función es el control social, la representación de la sociedad. O sea, es teórico, no tiene nada. ¿Y qué sería la otra? De preocuparse de la lucha contra la corrupción. Pero hay una actividad repetitiva con otras instituciones del Estado, como es la Contraloría y como es la Fiscalía. Más bien habría que robustecer a esas instituciones. Doctor Hernández, ¿qué modelo político está este momento en boga en el primer mundo, especialmente en Europa, en el primer mundo democrático, digamos? ¿Algún recambio importante? ¿El hiperpresidencialismo tampoco para ellos ya funciona? ¿Qué modelo de ejercicio gubernamental cabe para América Latina a este instante? Bueno, Gonzalo, Europa no... ¿Usted cree que este es un tema crucial este momento o no tan? Yo no creo que eso haga parte de las preocupaciones fundamentales de la gente. No me parece. Me parece que evidentemente que los modelos políticos institucionales son claves, obviamente, pero me parece, Gonzalo, que... Pero es el modelo mal elaborado, mal practicado, el que ha generado problemas macroeconómicos y microeconómicos terribles. Sí, Gonzalo, pero también se podría decir al revés. Se podría decir que cualquier modelo democrático, obviamente, podría funcionar siempre y cuando hubiese la voluntad de hacerlo. Si usted tiene un país con casi 300 organizaciones políticas, como es el caso del Ecuador, no me diga usted que el Ecuador aguanta 300 partidos o movimientos políticos. No, yo no lo digo. No, más por bien supuesto, por eso.
Entonces, estamos hablando de que el país tiene que aterrizar, vuelvo al ejercicio de realidad, y claro, obviamente las instituciones tienen que concurrir a casi que a obligar, se podría decir que es a incitar, a promocionar, a premiar todos los temas de las alianzas, de que la gente vaya concurriendo a cerrar, digamos, el tema de la participación política, a hacer menos organizaciones, de manera a que sean más profusas, más fecundas, a que tengan modelos de desarrollo, ahí sí económicos, que sean viables y que los debates políticos en el país puedan ser más nacionales y que puedan ser más fecundos, no tan fragmentados como el hecho de tener tantas organizaciones que hace que finalmente haya debates casi en el país parroquiales, municipales, provinciales, nacionales, muy pocos. Entonces, Gonzalo, primera cosa. Segundo, me parece que el modelo es importante, pero me parece que, Gonzalo, con lo que tenemos, y si hubiese que modificar, evidentemente reducir el presidencialismo, reducirlo, es decir, quitarle este manto unipersonal. Es que fue hecho así en Montecristi, claro. ¿No es verdad? Fue hecho a medida de la marca es correísta, de un partido. Pero, Gonzalo, si se le retirara eso y de alguna manera se desmoronara o se debilitara o se volviera a formatos mucho más manejables y de cruce de pesos y contrapesos en la democracia, es decir, darle más facultades a la sociedad, darle más facultades a la Asamblea, cambiar eso, me parece que debiéramos empezar, ¿no?, por el tema del Consejo de Participación. Está ahí, ese es un debate que entra en este momento después de que fueron censurados los 4 consejeros. Ahora el tema es qué hacer con esa institución. Como dice la doctora Yepes, esa es una organización que si se le quita la designación desaparece. Por eso, creo yo, y siempre lo hemos sostenido, debiera desaparecer esa institución. Y me parece que, Gonzalo, que ahí haya un debate planteado, y está planteado en el plano de la Corte Constitucional. Hay un proyecto que planteó Fabricio Villamar, hay otro que planteó Pablo Dávila y los miembros de este Comité de Reinstitucionalización del País, que me parece que es capital, porque ahí hay 3 puntos, Gonzalo. Ahí hay 3 puntos que son fundamentales, que es finalmente que desaparezca esta organización, esta institución, que se le pase eso a la Asamblea, las funciones de designación, pero, Gonzalo, con 2 puntos que son importantes, me parece ahí. Uno es que haya un acompañamiento de comités que cualifiquen y que califiquen a los miembros, a las gentes que los partidos propongan para ir a esas designaciones. Y 2, que la Asamblea se divida entre que sea bicameral, una parte de la Asamblea y una parte del Senado, que sería la gente que con ciertas condiciones podrían, ellos sí, poder calificar y poderse ocupar de estas designaciones. Y me parece que ahí hay una buena idea. Y la tercera idea es darle autonomía a la Fiscalía General de la Nación. Entonces me parece, Gonzalo, que ya hay un debate que podríamos está inaugurado, que está inaugurado, que me parece que es bastante racional, que me parece que es muy propositivo, parece que hay cosas novedosas. ¿Por qué, Gonzalo? Porque si bien el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se le tiene que retirar estas facultades de designación, no se podría hacer que estas facultades vuelvan a la Asamblea como fue antaño, es decir, que sea un poco la ley del reparto y que sean los partidos mayoritarios los que terminan teniendo a su vez sus representantes en las instituciones de control, lo cual tampoco abona para que haya controles de pesos y contrapesos entre los poderes. Entonces sí me parece que el hecho de que esto vuelva a la Asamblea, pero que esté mediado por comités que cualifiquen, que realmente controlen, que califiquen, un poco lo que ocurrió con la Corte Constitucional en el transitorio, me parece que es una muestra. Es una muestra y es un ejemplo y es un precedente que creo que hay que valorar. Volver a rescatarlo. Y el segundo, el tema, me parece, del Senado, que parece que es una propuesta, Gonzalo, de reducir un poco la Asamblea
y de allí generar una bicameralidad en el país, me parece que es también una propuesta que me parece que en este momento podría ayudarnos a centrar los debates y a pensar cómo sobre ese punto específico, no son muchos, Sí. ese específico, podríamos volver a tener una institucionalidad, Gonzalo, que es fundamental por una cosa. Allí se juegan los organismos de control del poder político. Y me parece que eso es un aprendizaje que debemos tener claro a partir de los 10 años de correísmo. Porque si hubo corrupción y concentración de poder, fue gracias a que los organismos de control estuvieran todos concentrados en un solo partido. Una Asamblea Nacional de las características de la de Montecristi, con activadores como Alberto Acosta y Rafael Correa. También la figura del cuencano pesó de alguna manera en la definición de esa polarización que se gestó a mitad de periodo entre los correístas y los acostistas, que los decíamos los periodistas. Entonces, doctora, me da la impresión de que ganó esa tendencia hiperpresidencialista el que fungía o quería ser el mandamás para largo trecho, como aspiraciones casi de un dictador consumado, apoyado naturalmente por una constitución que le daba todo tipo de beneplácitos al futuro mandatario. Lo alcanzó Rafael Correa y perdió parte de esa contienda, perdió Alberto Acosta, o mi lectura es equivocada. En eso no vamos a discrepar, sea cual sea el mérito de su revisión. Lo que a mí me preocupa es que ese formato siga imperando en el país cuando las cosas han cambiado tan radicalmente en términos sociales especialmente. A eso y de carácter económico inclusive. Bueno, yo creo que han cambiado en algunas cosas, ¿no? Fundamentalmente en la parte de respeto de derechos. Y hay que reconocer que este gobierno, pese a todas las críticas y a las falencias que tiene, destaca eso, ¿no? Que ya podemos conversar más libremente, los medios de comunicación pueden expresarse también en forma más libre y yo creo que en la Asamblea, que es el órgano político por excelencia y el representativo de la sociedad, también del pueblo por excelencia, yo creo que también existen otras actitudes, pese a que es objeto de críticas. Por ejemplo, estos juicios políticos que acabamos de ver, difícilmente hubiéramos podido observar o ser testigos en el periodo anterior. Que se le sancione a una ex ministra de Salud, que se le sancione a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, no creo que hubiera sido bien visto, ni siquiera habríamos tenido esa posibilidad. Yo quisiera hacer un memoria. ¿Cuántas veces qué juicios políticos hubo en el periodo anterior? Creo que ninguno, porque había un control absoluto por parte del Ejecutivo. Y respecto, yo quisiera volver a este tema de las designaciones que debería hacer la Asamblea. Si es que se cambia el modelo del Consejo de Participación Ciudadana o se termina definitivamente esta institución. Mencionaba el doctor Hernández que que debería ser con presencia de veedurías ciudadanas, ¿no? Las designaciones de las más altas autoridades del Estado. Y yo creo que tenemos una experiencia que... No muy halagüeña, tal vez. No, yo creo que fue positiva. En el año 1997, cuando se eligió la Corte Suprema, porque era Suprema, el hecho de que cambie también de nombre es un modelo del socialismo del siglo XXI. En los países donde existe este modelo político se denomina
Corte Nacional. O sea, se le quitó atribuciones al más alto Tribunal de Justicia del país. Bueno, se designó en la Corte Suprema, que fue primero inamovible, y después, ¿cómo se hicieron? Designaba el Congreso, obviamente, pero el Congreso tenía una comisión de justicia, de asuntos judiciales, como ahora también lo tiene, y esa comisión fue la que hizo el concurso. ¿Cómo hizo el concurso? Hizo el concurso designando una comisión de ciudadanos, entre ellos el doctor Trujillo, estaba integrando, el doctor no era legislador, sino integrante de esta comisión. Aparte de eso, había colegios electorales. Entonces, los colegios electorales presentaban sus candidatos y ellos escogieron los candidatos, lo cual me parece que era una buena opción, un buen ensayo, un buen inicio de un control social. ¿Qué dificulta arribar a un desenlace en ese rumbo? Yo creo que existe ya en la Constitución el hecho de que de que todos los cargos tienen que ser mediante concurso. Entonces, al ser con concurso podría haber, yo creo que volver a los colegios electorales es muy positivo, ¿no? Y porque hay una participación activa de la ciudadanía. El Consejo de la Judicatura para la evaluación de los miembros de la Corte Nacional ha hecho un intento que es importante. Hay una comisión de veedores del proceso, hubo un comité de expertos y hay un comité de evaluadores. O sea, se va pasando por diferentes facetas, ¿no? Entonces, también es un ensayo, yo creo que, no sé, como todo lo que proviene de las personas humanas, de las personas, tiene falencias, podría ser que tenga también sus falencias. Tenemos una complicación, una discusión, más bien dicho, para largo trecho todavía sobre esta materia. Pero hay una cosa, porque se me va el tiempo, que me parecía harto importante. En términos de desenlace de los procesos de anticorrupción que hemos inaugurado en el país, el hecho de que la cooperación eficaz comience a funcionar en las personas tipo Pamela Martínez, podrían abrir un ovillo misterioso de ciertas cosas que busca el gobierno anterior, doctora, busca el gobierno anterior tapar, impedir que salgan a luz. En el caso especialmente de los sobornos ocurridos entre el año 12 y 16. Entonces, ¿qué sugiere usted para agilitar la ruptura de este ovillo? Bueno, la cooperación eficaz no es una institución que surge ahora, ¿no? Lo que sí es verdad es que se institucionaliza y ya empieza a utilizarse es con el Código Orgánico Integral Penal, que está vigente desde el año 2014 y está siendo utilizado. O sea, no solamente es ahora con esta coyuntura, se ha utilizado muchísimo y da la posibilidad de que se rebaje las penas. Y yo creo que la señora Martínez, que es, como quien dice, la informante principal de todos estos acontecimientos, también como la asesora de ella, me parece a mí que ella ya firmó un acuerdo de cooperación eficaz y por eso está hablando. De lo contrario, no nos encontraríamos informados todos de lo que está pasando, de lo que pasó con el gobierno anterior. Lo que a mí siempre me preocupa es porque hay varios delitos, ¿no? Se les está acusando de varios delitos a todo este conjunto de personas que están procesadas. ¿Será que ella va a firmar acuerdos de cooperación eficaz por cada delito? ¿O le va a favorecer a ella por la totalidad de los delitos? Pero ya creo que ha sido un buen aporte, porque la pena puede bajarse hasta el 10%, hasta el 20%, y entonces ella se beneficia y por eso es lo que habla, ¿no? Si no estaría hablando, nadie sabría nada, no hubiera progresado. Así es. Sí. ¿Ustedes recuerdan lo que igualmente nos recordaba Pedro Delgado hace mucho tiempo sobre lo que conocía Pamela Martínez? Yo tengo este testimonio de Pedro Delgado en época en la que él ya sugería el amplio conocimiento
que reunían estas libretas de estas dos damas que colaboraban casi como anotadoras de cuentas oficiales y especialmente de la época correísta. Entonces, esto decía Pedro Delgado en su respectivo tiempo. Rafael ordenaba manejar la plata de Alianza País en cuentas personales de varios de sus amigos y colaboradores. Esto para evitar el control previsto en la ley de partidos políticos. Pamela Martínez, en aquel momento asesora de Rafael, manejaba en sus cuentas personales y en cuentas con su firma dineros que correspondían a aportes, donaciones y diezmos que exigía Rafael que entreguen los funcionarios y ministros de su gobierno al partido. Por no poder demostrar el origen de fondos de sus cuentas, el Banco del Pacífico trató de cerrar las cuentas de Pamela. Hoy Pamela Martínez es miembro de la Corte Constitucional y se supone que debe impartir justicia en el Ecuador. ¿Creen que quien le maneja la chequera a Rafael puede ser independiente de sus decisiones? Ojalá el fiscal, el superintendente de bancos y la unidad de análisis financiero investiguen estas cuentas y las de otros colaboradores que eran testaferros de Alianza País. La Contraloría y la Superintendencia de Bancos, bajo órdenes de Correa, tampoco actuaron para investigar la existencia y manejo de esas cuentas que manejaba Pamela. Es por eso que ahora se sabe que en su momento la Fiscalía, la Contraloría y la Superintendencia eran cómplices y encubridores de Rafael y Pamela, porque sabían que si cumplían con mis pedidos, no solo se confirmaban pruebas que desvirtuaban las acusaciones de la Fiscalía en mi contra, sino que se destapaba la caja de Pandora que ha explotado en estos últimos días. Si, como se dice, esa información estaba en tiempo pasado, estaba en los servidores de la presidencia, alguien debe informar quién fue el responsable de eliminarla y cuándo se eliminó. ¿Para qué nos sirve esta maravillosa perla que acaba de redescubrirla y rescatarla de archivo de la cadena Democracia, mi compañero Milton? ¿Para qué nos podría servir, doctor Hernández? Bueno, para mostrar, Gonzalo, que ciertos grupos humanos que en la justicia se conocen como mafias o grupos, organizaciones criminales, en casos y en muchos casos solo son descubiertos gracias a la delación de sus propios miembros o exmiembros. Y lo que el señor Delgado, que acabamos de oír, Pedro, que acabamos de oír, estaba diciendo, era una partecita de lo que ahora conocemos por obra y gracia de la propia señora Pamela Martínez. Es decir, ella no solamente tenía chequera o cuentas, ella era de alguna manera una registradora. Era la memoria, que registradora, Gonzalo, ella era una operadora, se ve en las notas, en Excel, en las páginas de Excel que ella cuidadosamente registraba para mandarle información al expresidente Correa, ella y Laura Terán, se ve que ellos eran una organización extremadamente organizada. Es decir, Correa, con gente, ¿no es cierto?, que todavía creen que nos pueden convencer de su buena fe, dicen que tal vez el expresidente no conocía lo que estaba ocurriendo, pues los cuadernos de la señora Pamela Martínez y Laura Terán lo que muestran es que estaba al tanto no solo de los movimientos de plata, sino de los candidatos, de los puntajes en cada concurso, de quién los enviaba, de quién los proponía, de cuáles eran sus puntos débiles, de cuáles eran sus... Es impresionante la cantidad de información que ella nos da en esos cuadernos que muestran que Correa estaba al tanto absolutamente de todo. Ella nos dice y ella dice en los cuadernos cómo el señor Correa tenía que de alguna manera aprobar una beca para un niño o para una familia, un cargo para las víctimas del 30S, por ejemplo. O una recompensa.
para todo, Gonzalo, incluso para ingerir alcohol en una fiesta en el Palacio de Gobierno. Las facturas le decía, esto es de tal fiesta, haga el favor de aprobar. Es decir, todo estaba, lo tenía ¿Qué Correa. le dice eso de la personalidad de Correa? Bueno, Gonzalo, eso es lo propio de un caudillo, ¿no? Estas imágenes y estos adagios populares que dicen que en ciertas partes no se cambia un bombillo, ¿no es cierto? Sin el consentimiento del caudillo, pues terminan por retratar de alguna manera lo que en realidad ocurría. Y se ve que Correa no se ocupaba de las cosas macro, sino de todas las cosas hasta micro. Entonces, evidentemente que muestra la concentración, muestra el sometimiento del aparato a Correa, porque es increíble cómo se va notando, ¿no? Con el tiempo, cómo Correa al comienzo es informado y cómo todas las cosas le van pidiendo y todas dependen de él. Entonces, sí me parece, Gonzalo, que lo que trajo a colación sobre la señora Martínez, de cómo ella colabora con la justicia, me parece, Gonzalo, que eso es un tema que es muy provechoso, porque si no fuese por la señora Pamela Martínez y Laura Terán, Gonzalo, no sabríamos muchas cosas. Y Correa, esto desnuda también toda esta hipocresía, todo este cinismo frío, racional, absolutamente magistralmente manejado, ¿no? Enfermizamente manejado de Correa, cuando él dice que me muestren dónde están las cuentas, que me muestren dónde está la plata robada, llevan tanto y al Jorge, pobre Jorge, lo tienen preso tantos años y no le han probado. Pues es evidente, es evidente que los rateros tratan de no dejar huellas, pero como no hay crimen perfecto, ¿no? Pues terminan con los cuadernos de la señora Pamela mostrando lo que había por dentro. Y es evidente, Gonzalo, la organización que la hicieron, como hizo Odebrecht, de una frialdad absoluta, cómo montaron todas estas oficinas para coimar a los gobiernos, para corromper presidentes, y cómo tenían abogados. Eso era magistralmente hecho. Yo le recuerdo una cosa también. El cartel de Cali, de Rodríguez Orejuela, tenía un departamento donde estaba gente toda graduada en Harvard, en Oxford, en las mejores universidades del mundo, que eran las que manejaban las cuentas del cartel de Cali. Es decir, gente que conoce al dedillo cómo funciona el sistema para justamente trabajar con el sistema, pero en forma oculta, clandestina. Y claro, vienen todos estos señores, Correa en primera línea, a decirnos que me prueben, que hemos robado un centavo. El día que me prueben me pego un tiro. Bueno, ya le debe al país unas 10 balas, más o menos, porque ya, más o menos, las veces que se le ha aprobado las cosas que ha dicho y que no ha cumplido. Una metralla, entonces, me parece, Gonzalo, que es enhorabuena que haya este mecanismo de colaboración, enhorabuena, porque las mafias, es imposible, los mecanismos que tienen son tan sofisticados y tan ocultos, usando el propio sistema adentro, que evidentemente... Y un psiquiatra nos podría dar más elementos para colegir la personalidad, digamos, de estas gentes, no solamente de Correa, pero esta similitud de controlar al mínimo y de tener sus registros tan adecuadamente predispuestos para él hacer una revisión enfermiza de cómo estaban rindiendo cada una de las latitudes de donde recaudaba dineros mal habidos. Se presenta como un cuadro esencialmente psicológico, medio extraño, ¿no? Medio diferente, bueno, Marielita. Sí, la fiscal ha dispuesto la designación, más bien dicho, ha dispuesto que se designe un perito, ¿no? Y dicen que en el país existe una sola persona, una sola profesional que podría conocer podría ser esta actividad, esta profesión, esta práctica de analizar la personalidad criminológica de los integrantes de una banda, sería prácticamente. Yo creo que es importante, pero no es definitivo.
Si tiene otros elementos, otras pruebas, la fiscal va a ir con éxito hasta llegar a la sentencia condenatoria, como se merecerían todos aquellos que están en esta agrupación. Indudablemente que el expresidente ejercía un poder con un modelo piramidal. Todo estaba bajo su servicio. A mí lo que me extraña es que el señor Delgado ya había manifestado que existían estas actividades delictivas de la señora, Martínez. Nadie le paró bola. Hay una gravísima omisión por parte de las autoridades de esa época. O sea, no sé si fue en la autoridades época jurisdiccionales, sobre todo inclusive. fiscales, no sé si fue el doctor Chiriboga o fue el doctor Vaca. Con razón. Desconozco cuál de los dos, pero es gravísima la omisión. Yo quisiera solamente, nuestra legislación habla de delitos de acción y de omisión. Para esa época. ¿No es cierto? Ellos se acomodaban, también respondían al modelo piramidal, pues al control, estaban dentro de todo, al servicio, para eso fueron nombrados, ¿no? Pero yo creo que fue en la época del doctor Chiriboga, me parece, cuando se presentó este delito pequeño, digamos, de haber falsificado su título al señor Delgado. Pero yo quisiera con esta oportunidad recordar en lo que está sucediendo en estos días y que pasó en México, que a una ex secretaria de Estado del gobierno de México que le vinculan al desvío de fondos, ¿no? Y no es porque ella haya desviado, sino porque ella no cuidó. O sea, fue un delito de omisión. Es un delito escandaloso en México y sobre todo la actuación de ella, que ha sido una persona muy respetable. Aquí, pues, yo creo que en todos estos se podría hacer una investigación mayor, ¿no? Fíjese lo que dice Delgado, el manejo de la cuenta corriente. Lo raro que veo es que no solamente Odebrecht tenía oficinas en todos los países, habría bancos también para a través de eso hacer sus lavados y las coimas, ¿no? Sino que tenía una oficina la señora, no trabajaba en la presidencia, sino en una oficina especial que estaba ocupadísima, tenía una agenda apretada porque ya estaba en lo de en recibir los sobornos y en manejar los sobornos, en contactarse con las personas que iban a pagar la distribución todo también. eso, sino que también recibía todas las llamadas telefónicas de quienes querían cómo se maneje un proceso, por ejemplo. Hemos recibido, nos hemos informado de todas esas conversaciones que no solamente están en los cuadernos, sino que estaban en los teléfonos celulares, estaban en la computadora. Entonces siempre estaba ocupada, ejerciendo influencias en todo. Absolutamente en todo. Entonces yo creo que su mayor delito es el ejercicio de influencias, así como ejercía el presidente y todo su entorno, ejercía influencias en diferentes aspectos. ¿Para qué, doctor Hernández, le debería servir a la paisana nuestra, hablo por Marianita y por el suscrito que habla, como decía alguien, ¿no? A Diana Salazar, esto que Pedro Delgado decía con tanta firmeza? Rafael ordenaba manejar la plata de Alianza País en cuentas personales de varios de sus amigos y colaboradores. Esto para evitar el control previsto en la ley de partidos políticos. Pamela Martínez, en aquel momento asesora de Rafael, manejaba en sus cuentas personales y en cuentas con su firma dineros que correspondían a aportes, donaciones y diezmos que exigía Rafael que entreguen los funcionarios y ministros de su gobierno al partido. Por no poder demostrar el origen de fondos de sus cuentas, el Banco del Pacífico trató de cerrar las cuentas de Pamela. Hoy Pamela Martínez es miembro de la Corte Constitucional y se supone que debe impartir justicia en el Ecuador. ¿Creen que quien le maneja la chequera a Rafael puede ser independiente de sus decisiones? Ojalá el fiscal, el superintendente de bancos y la unidad de análisis financiero investiguen estas cuentas y las de otros colaboradores que eran testaferros de Alianza País. ¿Qué dice, doctor? No, ya a este punto, Gonzalo, me parece que esto está superado, es decir, lo que él dice ahí es lo que efectivamente ocurrió. Sí, esto es apenas la punta del iceberg, digamos,
de lo que en ese momento evidentemente no se sabía. Pero en este punto ya está superado ampliamente, porque no solamente ella manejaba las cuentas, ella manejaba agenda, ella era la persona que recibía a Pamela Martínez en sus cuadernos. Se ve que ella es la persona que a través de ella, incluso hay funcionarios que le piden cita a Correa a través de ella. Ella le informa, Galo Chiriboga quiere verle para tal cosa, es decir, este pide que le dé 10 minutos, ella le informa a que Poli, por ejemplo, estaba dispuesto a ir una vez por mes a donde el señor SP, ¿no? Donde el señor presidente indique, una vez por mes, a cualquier sitio y para hablar con él 10 minutos, o sea, en cualquier ciudad, que solamente le tenía que decir. Entonces, ella era una persona, Pamela Martínez fue una persona de mucha influencia, y se le nota además en la forma de redactar, fría, absolutamente para nada sometida a Correa, o sea, sometida en la forma piramidal, sí, pero no en el lenguaje. Ella le habla franca, o sea, le dice las cosas. No hay allí muestras de que es una persona operativa, terriblemente operativa, fría, calculadora. Entonces, ahí hay un sometimiento al jefe, pero en la relación, en la forma como ella canaliza la información, le habla franco, no sin miramientos, no le hace muchas reverencias para nada. Entonces me parece que es una mujer que Correa respetaba. Tengo la absoluta convicción que Correa la respetaba, porque ella le habla en planos, le respeta como el primero, pero en términos de la relación es absolutamente muy fluida. Doctora Yepes, todo tiene la fiscal en este momento, según sí. usted. Creo que sí, se han reunido muchas pruebas y aún muchos elementos, y lo que acaba de decir el doctor Hernández es la verdad. La señora Martínez, una persona fría, calculadora, tanto es así que por eso hace el convenio de cooperación eficaz y le delata a quien le dio el trabajo tan importante que tenía, ¿no? Le conviene. Sí, claro, por conveniencia. Pero esperemos que tenga mucho éxito este proceso y que los resultados sean positivos. Y así esperamos. No. Gracias, Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Hasta el lunes. Buenos días. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hoy les presento a una